Buenas tardes a todos y a todas. Primero, daros las gracias a vosotros, a Alfredo y Macu por la invitación, a Lioba, por supuesto, por contar con Star Surgical y conmigo en concreto, para contaros un poco sobre en qué consistió mi tesis doctoral, sobre la investigación que realicé. Y también, como muy bien ha comentado Alfredo, daros otro punto de vista diferente, otra salida que tenéis a la hora de terminar vuestros estudios de posgrado, tanto máster como doctorado. Cada vez más las empresas privadas oftalmológicas solicitan perfiles con estudios de posgrado, sobre todo doctorado, para realizar funciones como la que yo estoy realizando, que es en el departamento de Medical Affairs. Pues generar investigación sobre los productos que lleva la industria o la empresa en concreto, evidencia clínica, generación de evidencia, congresos, preparar charlas, etcétera, etcétera, con todos los líderes de opinión, con lo cual cada vez más es un perfil que es muy necesario, muy importante dentro de la industria privada. Además, en concreto con la lente ICL y con todos los productos oftalmológicos y de todos los laboratorios, las lentes en concreto salen con una serie de aprobaciones marcadas por la Comunidad Europea o por la FDA, pero gracias a la investigación que los doctores y los optometristas vamos haciendo, se va consiguiendo que se aumenten todo ese tipo de indicaciones y que todos avancemos, ¿vale? Con lo cual es muy importante en la práctica diaria la investigación y contar con profesionales preparados de manera de posgrado. Mi tesis doctoral, lógicamente, versó sobre las lentes ICL, que es donde yo trabajo, en Star Surgical. Star Surgical es el laboratorio que fabrica y comercializa las lentes fáquicas ICL. No sé si tenéis experiencia con lente fáquica, si la conocéis, sabéis qué hace. Si no, no pasa nada. Vamos a poner, digamos, una cota cero. Os voy a contar un poco lo que son la lente ICL, en qué consiste, qué trata, a qué pacientes se les indica, y a partir de ahí hablaremos un poquito más en concreto de lo que fue mi tesis doctoral y cómo cambian los ángulos iridocorneales tras el implante de la lente fáquica, ¿vale? Si tenéis alguna duda, la podéis anotar y luego al final de la presentación las vamos respondiendo todas. Como decía, os voy a contar un poco en qué consistió mi tesis doctoral, con lo cual la estructura es exactamente igual a la que yo realicé, con una introducción, la justificación, las hipótesis, las fases en las que consistió la investigación, una discusión y para llegar así a las conclusiones. La lente fáquica ICL es una lente de cámara posterior que se implanta detrás del iris y por delante del cristalino, tal y como veis aquí en estas imágenes, en esta posición, y trata de corregir o compensar los defectos, las ametropías de nuestros pacientes, ya sean miopía, hipermetropía o astigmatismo. Actualmente tenemos 3 modelos. La lente lleva 30 años en el mercado, ha evolucionado mucho su diseño, pero actualmente tenemos estos 3 modelos que veis aquí en la pantalla. El primero, de la izquierda, es el modelo que compensa las hipermetropías, y los 2 modelos de la derecha son los modelos que compensan las miopías. Cuando hablo de defecto esférico también me refiero a defecto cilíndrico. Pueden compensar tanto la parte esférica como la parte tórica. Como veis, entre el modelo hipermetrópico y el modelo miópico hay una gran diferencia, que es un agujerito que hay en el centro de la óptica, ¿vale? Ese agujero, que es el aquapor, va a permitir el paso del humor acuoso desde la cámara posterior del ojo a la cámara anterior, evitando que la presión intraocular aumente y que el paciente se pueda bloquear. Tenemos un amplio rango dióptrico de corrección de ametropías, como veis aquí en la pantalla, desde menos 18 dioptrías hasta más 10, es un rango muy amplio, y se compensa también el cilindro hasta más 6 dioptrías. Cada una de las lentes, tanto las miópicas como las hipermetrópicas, como veis en la pantalla, tienen unas determinadas tallas para poder acoplarse mejor a cada uno de las anatomías de nuestros pacientes, siendo diferentes, lógicamente, las tallas hipermetrópicas, que son siempre un poquito más pequeñas a las tallas miópicas, porque los ojos hipermetrópicos son siempre ojos que tienden a ser más pequeños. ¿A qué paciente se le puede indicar una lente ICL? Va a depender de si son lentes miópicas o lentes hipermetrópicas. Lo he querido dividir así. Pacientes que sean aptos para lentes miópicas serán aquellos que tengan entre 21 y 60 años. También pacientes pseudofáquicos. La lente está aprobada para uso en piggyback, después de una cirugía de catarata, si ha quedado alguna sorpresa refractiva.
También correcciona lógicamente la miopía con o sin astigmatismo y, muy importante, una profundidad de cámara mínima desde el endotelio de 2,8 milímetros. Esto es así porque necesitamos un espacio mínimo dentro del ojo para que la lente se pueda implantar y no ocurra ningún tipo de problema una vez que la lente está implantada. Lógicamente, potencias, que los pacientes tengan una metropía que entre dentro de las potencias que nosotros corregimos. En cuanto a las indicaciones para las lentes hipermetrópicas, que son estas de aquí, veis que la diferencia principal es la edad. Aquí la edad es un poquito más corta, por encima, llegamos hasta los 45 años, mientras que en las miópicas era hasta 60. Y otra indicación importante es la cámara anterior. Aquí la cámara anterior debe ser un poquito más grande, 3 milímetros, porque las lentes positivas son más gruesas en el centro, con lo cual siempre necesitamos más espacio en la cámara anterior para que podamos colocar la lente sin ningún tipo de problema. Las potencias, como veíamos antes, llegan hasta más 10 y el cilindro igual hasta más 6 dioptrías. En cuanto a contraindicaciones, pues en términos generales, todos aquellos pacientes que tengan alguna patología previa y que no puedan ser sometidos a cirugía, ya sea una cirugía de ICL o cualquier otro tipo de cirugía. Por supuesto, que tengan una densidad baja de células endoteliales, hipertensión, ángulos cerrados, preoperatorios, y aquí voy a incidir luego un poquito más en la parte de la tesis, y por supuesto, pacientes que tengan cámaras que sean inferiores a lo que hemos recomendado, 2,8 o 3 milímetros para miopes e hipermétropes. Una de las medidas más importantes en el posoperatorio, una vez que implantamos la lente en su posición en la cámara posterior, es ver cómo esa lente está situada y colocada dentro del ojo y cómo se relaciona con el resto de estructuras. Una de las medidas más importantes que vamos a tomar es la medida del volt, que es la distancia que separa la lente, como veis aquí en esta imagen. Esta sería la lente fáquica y el volt sería la distancia que separa la lente del cristalino, ¿de acuerdo? Esta es una distancia que históricamente la lente lleva ya más de 30 años en el mercado y yo me atrevería a decir que es sobre lo que más se ha escrito en la literatura científica sobre esta medida. Cómo predecirla, cómo saber si es correcta, si no, si es alta, qué pasa, si es una medida más baja, qué pasa, etcétera, etcétera. Es una medida que tiene que ser ni muy alta para que los ángulos iridocorneales no se nos cierren y no se nos anteriorice el iris, ni muy baja para que no quede muy cerca del cristalino. Ahora vamos a ver un poquito más sobre esas distancias. ¿Creéis que se ponen muchas lentes ICLs en el mercado? Paso atrás. ¿Creéis que se ponen muchas, pocas? A nivel de España. No lo sé, si no lo sabéis no pasa nada. Pues en España el 20% de las cirugías refractivas que se hacen a nivel nacional, el 20% son lentes fáquicas, o sea que es un número muy importante, son muchos miles de lentes al año. De hecho, la potencia media de implante en España, en plano GAFA, es de 7 dioptrías, es decir, esto es un tratamiento que va más allá de aquellos pacientes que no se pueden someter a una cirugía láser, sino que poco a poco, lo hablaba antes con el doctor Maldonado, poco a poco es una cirugía que es casi de primera opción en pacientes que van a ser intervenidos de cirugía refractiva. De hecho, si nos fijamos en los rangos de distribución de potencias que comercializamos en España, el 50%, que sería un poquito más del 50%, están por debajo de las 6 dioptrías, ¿vale? Para que veáis que se ponen muchas lentes, no solo de alta potencia, sino también de baja potencia, haciendo, digamos, una competencia directa a la cirugía láser. También quería poner esta diapositiva porque, como decía al principio, el impacto de las publicaciones científicas a nivel global, pero sobre todo a nivel de España, es muy importante. Os he puesto aquí solamente las que van relacionadas con lente ICL, pero lógicamente este porcentaje aumenta cuando hablamos de otras lentes fáquicas, pero en lente ICL los autores españoles publican un 7% el año pasado. El 7% de los papers que se publicaron a nivel global fueron españoles. Y eso, como decía al principio, es muy importante porque nos ayuda a todos a generar nueva evidencia científica y a conseguir nuevas aprobaciones en el uso de nuestros productos. Como digo, el 7% fueron españoles de 149 papers que se publicaron en total el año pasado. De hecho, España es el segundo país que más publica en lente ICL por detrás de China por motivos de población, porque es que es imposible alcanzarlos, ¿vale? Pero por detrás siempre van los investigadores españoles. Una vez que ya hemos hablado un poco de lo que es la lente ICL y ya estamos situados en lo que corrige y cómo se indica,
Vamos a empezar con la parte de mi tesis doctoral. Ya sabemos lo que es la cirugía refractiva, ya todos conocéis, que son ese conjunto de técnicas que tratan de corregir o de compensar los defectos refractivos que tienen nuestros pacientes. Y a grandes rasgos, la cirugía refractiva se podría dividir en dos grandes bloques. En las técnicas refractivas corneales, que empleamos el láser, ya sea de estímer o de femtosegundo, dependiendo de la técnica. Y por otra parte, las técnicas intraoculares. Dentro de las técnicas corneales tendríamos el LASIK y la PRK, que ya conocéis también, que usan el láser excimer, con femto o sin femto para llegar al estroma. Y también tenemos la técnica CLEX, también conocida como SMILE, pero es CLEX como se denomina, que usa el láser de femtosegundo para corregir las ametropías. Dentro de las técnicas intraoculares tenemos dos grandes grupos de lentes fáquicas. Las lentes fáquicas de cámara anterior, que no sé si os sonarán, las tenemos ancladas al iris o también apoyadas al ángulo iridocorneal. Y el segundo grupo serían las lentes fáquicas de cámara posterior, que es donde entraría la lente ICL, ¿vale? Como decía también al principio, esto ya lo sabemos, tenemos estos tres modelos de lente ICL, las dos miópicas. Entre los dos miópicos la diferencia es que hay uno que tiene una zona óptica mayor para cubrir más diámetros pupilares y el modelo de la lente hipermetrópica. Como decía, la lente lleva ya más de 30 años en el mercado y tiene una evidencia más que contrastada y publicada en cuanto a la seguridad, índices de eficacia, seguimientos a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, la evidencia científica avala el uso de la lente ICL no solo en altas potencias, sino también en bajas potencias. Os quiero pedir perdón porque algunas letras se me han movido. Hemos tenido que ajustar una cosa con el ordenador y se me han movido algunas letras. Desde la aparición del puerto central, porque este puerto central que comentaba en las lentes miópicas no siempre ha existido, de hecho existe desde el año 2011, que es relativamente hace poco tiempo. Desde la implantación de ese puerto central, muchos de los problemas que tenía esta lente asociados a su uso han desaparecido. Uno de ellos era las cataratas subcapsulares anteriores que aparecían cuando se implantaban estas lentes intraoculares. Gracias a ese puerto central y a la dinámica mejorada del humor acuoso, la nutrición del cristalino aumenta y esa incidencia de las cataratas ha disminuido, según la última bibliografía publicada, al 0%, con lo cual esto también nos reporta una mayor seguridad. Una vez que la lente está implantada, como veíamos antes, en su posición, detrás del iris y por delante del cristalino, pues una de las medidas que vamos a tener en cuenta es esa distancia entre la lente y el cristalino, que denominamos BOL, que significa, en inglés, se me dio la palabra, cúpula, significa en inglés. Esa distancia, antes de que las lentes tuvieran ese puerto central, debía de estar acotada a 250-750 micras, pero es cierto que debido a esa evidencia científica que se va generando y el aumento de la seguridad en el uso de estas lentes, ese rango, digamos, que se ha ampliado a las 90 o incluso 1000 micras. Por ahí podríamos marcarlo. ¿Qué problema hay con esta medida del BOL? Pues que también la evidencia científica nos dice que va a depender de muchas variables, a su vez. Va a depender de medidas preoperatorias como el blanco-blanco, la amplitud de cámara anterior, el CLR, no sé si sabéis lo que es el CLR, es la curvatura del cristalino. Según sea el cristalino más o menos curvado o elevado o más deprimido, también va a impactar directamente en esa medida, desde el cristalino a la lente. También en la dinámica pupilar y en la iluminación, en la compresión que sufre la lente o incluso en la acomodación que el paciente tiene cuando estamos tomando la medida. De hecho, como es una variable que puede ser débil y dependiente de otras, se ha generado, como decía, muchísima bibliografía y fórmulas de predicción para intentar saber qué talla tenemos que implantar a cada uno de nuestros clientes y predecir de alguna forma el BOL que voy a tener resultante tras el implante de la lente. Es cierto que el BOL bajo ha dejado de ser un problema por lo que veíamos antes, porque la existencia de este puerto central pues, ha traído mucha seguridad al implante de las lentes y, bueno, vemos también con el seguimiento a largo plazo incluso ya estudios a 10 años que no hay incidencia de cataratas asociadas a un BOL reducido, pero sí que puede haber un problema cuando tenemos un BOL elevado, ¿vale? Cuando tenemos una lente muy separada del cristalino,
los ángulos iridocorneales se pueden cerrar y el iris se anterioriza y los ángulos iridocorneales se pueden cerrar, y eso puede llevar asociado, como digo, un aumento en la presión intraocular. El problema, como decía también al principio, es que este BOLT va a depender de otras variables preoperatorias, como es la curvatura del cristalino, la amplitud de cámara anterior o incluso la compresión que sufra la lente una vez implantada en el sulcus. De hecho, os he querido poner aquí estas imágenes para que veáis dos casos reales de dos pacientes implantados con ICL, cada uno en un ojo, y ambos tienen un BOLT elevado. De hecho, estos son 960 micras y este está en torno a las 1030 creo que era. Es una diferencia muy poca entre un ojo y otro, pero subjetivamente se aprecia que un ojo no está igual que el otro. Vemos aquí que tenemos un BOLT alto, pero tenemos una cámara que es correcta, que no se ve bien, pero sin embargo aquí tenemos también un BOLT alto de 1000 micras, pero ya vemos una cámara anterior con un iris muy anteriorizado y que parece que nos gusta menos, ¿vale? Con lo cual, uno de los motivos de realizar esta tesis fue preguntarnos si, aparte de la medida del BOLT, que vemos que puede ser una medida débil para decidir si una lente es correcta o no en cuanto a la talla de la lente seleccionada para un determinado paciente, nos preguntábamos si había otras medidas que nos dieran más información sobre si la lente es correcta para este paciente en concreto. Y pensamos que una de esas medidas podrían ser los ángulos iridocorneales, que lógicamente, como veis, aquí están bastante más reducidos que en este caso, y otra de esas medidas podría ser la distancia desde la lente al endotelio corneal, ¿vale? Que vemos que en este caso también es más reducido que en este. Con lo cual, hecha esta introducción y viendo el aumento que conocemos todos de la prevalencia de la miopía y del creciente uso de las lentes fáquicas en el mercado, vemos que seleccionar la talla adecuada para nuestros pacientes se vuelve de vital importancia y que además saber si la lente es correcta o no va a ser suficiente con el BOLT, porque es una variable que puede ser débil y dependiente de otras muchas variables preoperatorias que hemos visto. Con lo cual, se hace necesario estudiar otro tipo de variables que pueden ser interesantes. Y con esto justificamos las tres fases de las que dispone, de las que trata que tiene esta tesis doctoral. En la primera vamos a hablar de OCOS. OCOS es el calculador que Star Surgical tiene para calcular las lentes, el tamaño y la potencia. Y lo vamos a comparar con otras fórmulas que se han publicado. En la segunda fase vamos a estudiar cómo es esa distancia entre la lente y el endotelio y ver con qué se relaciona. Y en la tercera fase vamos a hablar de los ángulos iridocorneales y cómo cambian tras el implante de la lente fáquica. Para ello marcamos dos hipótesis. La primera es que la distancia entre el endotelio corneal y la superficie anterior de la lente es una medida que puede ser predecible y que podría indicar de una forma más independiente el correcto posicionamiento de la lente. Y la segunda hipótesis es que la reducción de los ángulos y las estructuras iridocorneales tras el implante de la lente podría ser considerada como una variable única para la decisión del correcto tamaño o sizing del implante. Con lo cual, los objetivos generales fueron describir y estudiar el cambio en los ángulos y las estructuras iridocorneales y también describir y evaluar esa distancia entre la lente y el endotelio, que hemos denominado gap. Los objetivos secundarios fueron desarrollar fórmulas de predicción de esa distancia entre la lente y el endotelio y la variación de los ángulos iridocorneales tras el implante, describir y estudiar las diferencias entre las tallas implantadas según nuestro nomograma de cálculo de OCOS y las que recomiendan otras fórmulas publicadas, y también valorar si el correcto posicionamiento y talla de la lente puede ser determinado por esa distancia entre la lente y el endotelio y por la variación de los ángulos, independientemente del valor que tengamos de BOLT, de esa distancia entre la lente y el cristalino. Bien, para eso pues desarrollamos toda la tesis con una serie las hipótesis y los objetivos que acabamos de plantear, y a través de las tres fases llegar a las conclusiones que al mismo tiempo nos respondieran a esas preguntas de investigación que nos hacíamos. Entramos en la fase 1, en la que, como comentaba antes, vamos a ver cómo nuestro calculador OCOS predice comparándolo con otras fórmulas teóricas y la práctica clínica en una clínica determinada. Como decíamos, el BOLT es esa medida que va a separar la lente del cristalino, que es dependiente de otras medidas y que ha generado mucha evidencia científica para tratar de predecir qué talla hay que seleccionar y cuánto BOLT voy a obtener. Y nosotros en esta fase nos vamos a basar en dos grandes grupos de fórmulas. En las fórmulas de Nakamura, que son unas fórmulas de predicción, tanto de talla
como del Bolt posoperatorio, y en la fórmula de Igarashi, que nos indica también o nos predice cuál va a ser el Bolt que el paciente va a tener cuando se implante esa lente. Estas fórmulas tienen en cuenta muchas variables preoperatorias, no solo el blanco-blanco o la amplitud de cámara anterior, sino que van a tener en cuenta distancias que se obtienen a través de imágenes de OCT, como la distancia ángulo-ángulo o la distancia de espolón a espolón. Lo que vimos, los objetivos que nos marcamos era analizar y estudiar esas diferencias que pueden haber entre esos diferentes nomogramas y estudiar si ese Bolt obtenido postoperatoriamente y compararlo con la predicción de Nakamura y de Igarashi. Desarrollamos un estudio, como veis aquí, observacional y retrospectivo, con pacientes que cumplieran todos los criterios de indicación de la lente y fueron excluidos aquellos que lógicamente no cumplían esos criterios de inclusión. Utilizamos varias variables preoperatorias como el blanco-blanco, todas la CD, distancia de ángulos idocorneales, la curvatura del cristalino, todo medido con OCT. La potencia, el tamaño y la predicción de Bolt se calcularon, como decía, con OCOS y con las fórmulas que hemos comentado antes. Y el tamaño muestral y el análisis estadístico pues, se realizó con Gramo y con el programa SPSS. Esta sería la tabla demográfica. Y en cuanto a los resultados, como veis, la predicción que hacía OCOS recomendaba implantar normalmente tallas 13,2 en un 46% de la población, mientras que la predicción que hacía Nakamura de la talla a implantar, veis que aconsejaba más bien el uso de lentes 13,2 en un porcentaje mayor. Sin embargo, lo que finalmente se implantó teniendo en cuenta OCOS y la decisión quirúrgica del cirujano, tendió a reducirse esos tamaños de 13,2, implantándose más lentes de tamaño menor. En cuanto a la predicción del Bolt, el Bolt que se obtuvo, esa distancia entre la lente y el endotelio, a la semana fue de 533 micras y al año de 448, es decir, se disminuyó un poco en el posoperatorio. La predicción que hizo Nakamura, veis que fue menor, y además estadísticamente, con una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual no predijo bien cómo iba a ser ese Bolt posoperatorio. Y en cuanto a la predicción, lo tengo aquí abajo, la predicción de Igarashi se ha movido, perdón, el cuadrito rojo. También, digamos que esta sí que se acercó más a la predicción, este valor de predicción sí que se acercó más a la media que se obtuvo realmente, no siendo estadísticamente significativo. Con lo cual, como vemos, si consultamos toda la bibliografía que se ha publicado en cuanto a fórmulas de cálculo, vemos que por supuesto no existe un método definitivo de cálculo de ICL, que dependiendo de la bibliografía que se consulte hay concordancia o no entre esos estudios. Hay algunos que indican que la fórmula de Nakamura indica lentes más mayores, otras también indican que la de Igarashi también recomienda tallas mayores. Sin embargo, en nuestro caso, lo que hemos visto es que OCOS tiende a indicar tamaños menores de lente fáquica comparado con Nakamura, es decir, esta fórmula de predicción solo tuvo un acuerdo del 48%, es decir, poco más que tirar una moneda al aire y saber cuál es la correcta o no. Y en cuanto a la concordancia entre OCOS y la talla que finalmente se implanta, vemos que el porcentaje de concordancia fue mucho mayor, casi del 86%. En cuanto a la predicción de Bolt, vemos que la fórmula de Nakamura tiene diferencias estadísticamente significativas con el valor obtenido en el posoperatorio, mientras que la predicción que hizo la fórmula de Igarashi está más cercana a la realidad, a lo que se obtuvo al mes de la cirugía, a la semana de la cirugía, perdón, y al año vemos la misma línea. Nakamura tendió a dar un valor bastante diferente al obtenido, mientras que Igarashi sí que tendió a dar un valor mucho más cercano a la realidad. Con lo cual, la conclusión de esta parte de la fase 1 es que los mejores resultados en cuanto al sizing y el Bolt son los obtenidos usando el calculador online de OCOS y usando esas medidas de blanco-blanco y ACD junto con otras variables preoperatorias como es el ángulo-ángulo y la curvatura del cristalino como accesorias, aconsejando al cirujano reducir la lente a implantar de acuerdo con la anatomía ocular. Vamos a entrar en la fase 2 en la que vamos a hablar rápidamente de esa distancia gap, que es la distancia que separaba, como veíamos antes, la lente del endotelio. Veíamos que el Bolt es una medida tomada siempre en el posoperatorio, pero que puede ser
débil y dependiente de otras variables preoperatorias, perdón. Y como veíamos también en la diapositiva anterior, y tratamos de ver si esa distancia que separa la lente del endotelio nos va a dar más información de si la lente es o no correcta en cuanto al correcto posicionamiento y talla de la lente una vez implantada. Y también vamos a ver si esa medida se relaciona con el cierre angular que ocurre una vez que la lente se ha implantado. En este caso vamos a hablar del ángulo iridocorneal AK 500, que se mide a 500 micras del espolón esclerocorneal, que es ese puntito amarillo que aparece en la imagen. Con lo cual, los objetivos son analizar y estudiar esta distancia entre la lente y el endotelio y ver si esta distancia, realizar un estudio comparativo de esta distancia entre la lente y el endotelio, tanto con el Bolt con el resto de variables pre y posoperatorias. Diseñamos también un estudio analítico, retrospectivo y observacional, con los criterios de inclusión igual que antes, pacientes que cumplieran los criterios de inclusión de la lente fáquica e igual con los criterios de exclusión, estudiando esta vez muchas más variables, como veis, también todos los ángulos iridocorneales y posoperatoriamente a la semana y al mes, todas las distancias de la lente al endotelio y de la lente al cristalino y también los ángulos iridocorneales pre y posoperatorios. Estas serían las tablas de la estadística descriptiva, pero me voy a centrar en cómo cambian esas distancias en el posoperatorio. Entre la semana y el mes, la distancia que separa la lente del endotelio aumenta, mientras que la distancia del Bolt desde la lente al cristalino tiende a disminuir. De hecho, también se observó una disminución en los ángulos iridocorneales una vez que la lente se implanta, de aproximadamente unos 22 grados en ese AK 500, tanto en la parte nasal como en la parte temporal. Lo que también detectamos es que entre la semana y el mes posoperatorio esos ángulos no varían, es decir, cambian una vez que la lente se implanta, pero en el posoperatorio inmediato, entre la semana y el mes, esa variación angular permanece constante, no se reduce ni tampoco se amplía. También estudiamos si esa distancia entre la lente y el endotelio se correlacionaba con variables preoperatorias. Vimos que se correlaciona con todas las medidas preoperatorias que se estudiaron, pero sin embargo el Bolt no fue así, no se correlacionó con todas esas medidas, sino solamente con la amplitud de cámara anterior y con la curvatura del cristalino, lo cual también nos indica que esa reducción angular está mucho más relacionada con la distancia de la lente al endotelio que con el Bolt. Y también vimos y comprobamos que todos esos valores al mes, tanto de esa distancia al endotelio como del Bolt, se correlaciona directamente con los valores angulares al mes. Es decir, me va a dar mucha más información esa distancia de la lente al endotelio en cuanto al cierre angular que el Bolt. Es una medida que nos da menos información. También desarrollamos una fórmula de predicción estadística para predecir cuánto va a ser esa distancia desde la lente al endotelio con un R cuadrado de 0,72, que es un R cuadrado bastante alto para este tipo de fórmulas estadísticas. Y en cuanto a la discusión, es cierto que la medida GAP se ha estudiado en otra literatura consultada, pero solamente se ha medido, no se ha visto cómo variaba a lo largo del tiempo y tampoco se ha relacionado o no se han estudiado las relaciones que podían existir entre esa medida GAP y parámetros pre y posoperatorios. En nuestro caso y de manera resumida, hemos visto que todos aquellos pacientes que partían de un segmento anterior amplio, grande, con anatomías grandes, tendían todos a tener un valor de GAP alto, es decir, a una lente separada del endotelio, y también todos aquellos pacientes con ángulos amplios y estructuras angulares abiertas también tendían a tener una lente mucho más separada del endotelio. Y en el posoperatorio se sigue la misma línea. Aquellos pacientes que tienen una lente más separada del endotelio tienden a tener estructuras angulares mucho más abiertas y reducciones también mayores de ángulos iridocorneales. Con lo cual vemos que la obtención de esas estructuras angulares más o menos cerradas estuvo mucho más relacionado con esa distancia de la lente al endotelio que lo estaba con el valor de Bolt. Con lo cual, como conclusiones, vemos que esa distancia que existe entre el endotelio y la cara anterior de la lente aumenta durante ese mes posoperatorio. La lente tiende a separarse del endotelio
tiene una correlación muy elevada con todas esas variables preoperatorias, lo que la hacen más fácil de predecir con respecto al volt. Además, existe una fuerte correlación de esta distancia gap con todos los valores angulares, tanto pre como posoperatorios, todo lo que se midió, pero no se encuentra una relación entre ella y el volt. Además, estas relaciones encontradas hacen que esa medida de gap sea una variable que puede ser considerada como mejor indicadora de si la lente es correcta o no en cuanto a su posicionamiento una vez que está implantada. Entramos ya en la tercera fase, que es la última, en la que vamos a hablar de cómo cambian esos ángulos iridocorneales. Medimos muchísimas cosas, no solo el AK500, sino otra serie de medidas angulares que no voy a entrar a discutir porque podríamos estar mucho tiempo, pero voy a centrarme en los valores más importantes. En esta fase 3, como digo, viendo los resultados que teníamos en la fase anterior, que veíamos que ese gap se correlacionaba con muchos valores preoperatorios y con cómo cambiaban los ángulos, decidimos estudiar, como decía, una serie de estructuras angulares, varias, pero nos vamos a centrar en esta de aquí, en el AK500, que es el ángulo iridocorneal propiamente dicho. Para ello, los objetivos que nos planteamos fueron medir y cuantificar todos esos cambios en las estructuras angulares, tanto en nasal como en temporal, a 500 y a 750 micras del espolón, pero nos vamos a centrar en las de 500, y también tratar de desarrollar una fórmula de predicción de esos valores. Igualmente desarrollamos unos materiales y métodos con un diseño de estudio observacional retrospectivo, con los mismos criterios de inclusión y exclusión que veíamos antes, con toda la tanda de medidas preoperatorias, igual que en la fase anterior, cálculo de potencia y tamaño con OCOS, y el tamaño muestral y análisis estadístico igual, con Gramo y con el programa estadístico SPSS. Estas serían las tablas de la estadística descriptiva. Y en cuanto a... Voy a pasar a esta siguiente diapositiva. En cuanto al cambio en los ángulos iridocorneales, estos fueron toda la tanda de medidas de estructuras angulares que se midieron, pero como decía, nos vamos a centrar en el AK500, que yo creo que clínicamente es lo que más a mano solemos tener. Partíamos de ángulos de 58 y 59 en nasal y temporal, y a la semana se redujeron a 36-32, lo que supone una diferencia en torno a unos 22 grados de cierre en la primera semana, pero como veis se mantuvieron prácticamente iguales entre la semana y el mes posoperatorio. Todos, lógicamente, con correlación estadísticamente significativa con el preoperatorio, y todas las estructuras, he querido solamente marcar los ángulos, pero todas las estructuras se redujeron tras el implante de la lente y todas se mantuvieron constantes entre la semana y el mes de la cirugía. El AK500 en concreto, que sería este, vemos, como decía al principio, que se redujo en 23 grados en el nasal y en el cuadrante temporal 22 grados. Los ángulos iridocorneales, tanto en nasal como en temporal, se correlacionaron lógicamente con todas las medidas preoperatorias de cámara anterior, es decir, aquellos pacientes que tienen anatomías mayores tienden todos a tener cámaras más amplias, blancos más grandes, cristalinos más posteriorizados, y también vimos que los valores al mes de los ángulos iridocorneales también se relacionaban de manera muy significativa con el gap, como veíamos en la fase anterior, pero no así con el volt, lo cual nos vuelve a dar esa información que obtuvimos en la fase 2, que el mayor o menor cierre de angular va a estar mucho más relacionado en cómo está deseparada la lente con el endotelio que con el cristalino. Igualmente, como hicimos con la variable de gap, desarrollamos dos fórmulas de predicción, tanto del ángulo AK500 nasal como el temporal, obteniendo en ambos casos una regresión bastante elevada, como en el caso anterior, para este tipo de fórmulas bastante amplia, bastante elevada. Y lo mismo obtuvimos con todo el resto de variables angulares que analizamos. No voy a entrar en cada una de ellas para no dilatarme, pero todas siguen la misma línea. Disminuyeron su valor entre la semana y el mes posoperatorio, pero entre el preoperatorio y la semana, pero durante el posoperatorio inmediato se mantuvieron todas constantes. Igual en el área TISA, y los mismos resultados con todas las variables a 750 micras. Todas disminuyeron su valor. Con lo cual vemos que partiendo de ángulos
preoperatorios, todos disminuyeron su valor. En porcentaje, que quizás sea algo más visual, vemos que tenemos reducciones desde el 39 hasta el 58%, dependiendo de la estructura. Es cierto que la reducción angular ha sido descrita en la bibliografía consultada, pero ninguno la ha relacionado, ninguno trató de estudiar si se la relacionaba más con la distancia del endotelio que con la del BOLD. Vemos que todos los valores angulares a 500 micras al mes tienen una correlación fuerte con esta distancia entre la lente y el endotelio, y no tanto con el BOLD. Y las mismas conclusiones se llegan con las estructuras a 750 micras del espolón esclerocorneal. Con lo cual, y como manera resumida de esta fase, vemos que todos aquellos pacientes con anatomías oculares más amplias, con segmentos anteriores mayores, mayor cámara anterior, mayor volumen de cámara o cristalinos más posteriorizados, tienden todos a tener mayores estructuras angulares que posoperatoriamente tienden a reducir más, pero que al mismo tiempo siguen siendo amplias. Reducen más, pero siguen siendo amplias igualmente. Y vemos que igualmente distancias superiores entre la lente y el endotelio tienden a tener una reducción mayor, pero con mayores ángulos y estructuras posoperatorias. Y lo contrario, cuando tenemos lentes más cercanas al endotelio, tenemos variaciones menores y también tenemos ángulos iliocorneales menores. Esta es la parte más importante. Cuando partimos de ojos que son un poquito más pequeños y tenemos la duda de si una lente va a entrar o cómo va a ir ese posoperatorio, vemos que el conocer esta distancia nos va a reportar seguridad, porque aunque nos quede una lente un poquito más cerca del endotelio y partamos de ángulos menores, vemos que van a reducir menos. Es decir, los ángulos iliocorneales amplios tienden a reducir más, pero los que son menores tienden a reducir menos, proporcionalmente. Con lo cual, como conclusiones, podríamos decir que el implante de las lentes intraoculares fáquicas, ICL, disminuye el valor de los ángulos, tanto a 500 como a 750 micras, que el valor de estos ángulos y de las estructuras va a permanecer constante entre la semana y el mes posoperatorio, y además que estas relaciones angulares se correlacionan de manera directa con los valores preoperatorios estudiados, así como con la distancia entre la lente y el endotelio. Como vemos, todas las fases están unidas. Vimos que en la fase 1 hablábamos de cómo calcular la lente, si funcionaba bien el nomograma del fabricante comparativamente con otras fórmulas publicadas. Vemos que hay una concordancia elevada, hay una concordancia elevada entre lo que finalmente se implanta con lo que nos dice el calculador del fabricante, OCOS. En la segunda fase estudiamos esa distancia de la lente y el endotelio. Vimos que aumenta durante ese periodo estudiado y que además se relaciona con muchas más variables preoperatorias de lo que lo hace el BOLD. Y en la fase 3 hemos visto que los ángulos iliocorneales y las estructuras angulares se reducen tras el implante y que los valores posoperatorios de esos ángulos dependen mucho más de la distancia de la lente al endotelio que de lo que lo hace con el BOLD. Con lo cual, vemos que las tres fases están relacionadas de manera directa con el preoperatorio, con la exploración preoperatoria, que es una gran parte de nuestro trabajo como optometristas. Realizar una buena exploración preoperatoria para indicar el tamaño y la potencia adecuada a nuestros pacientes, a cada uno de los pacientes que se vayan a intervenir de esta cirugía. Por supuesto, la tesis, estos estudios, estas fases tienen una serie de limitaciones que siempre hay que comentarlas. Son estudios retrospectivos, las tres fases. La muestra podría haber sido mayor. Lógicamente, cuanto más muestra tenemos, la estadística siempre es mucho más potente. El tiempo de seguimiento fue corto. No se utilizaron tallas 13-7, que son las tallas más grandes. En este caso no teníamos ninguna talla implantada, con lo cual eso también supone un sesgo, ninguna talla implantada de este tamaño. Además, también tenemos otro sesgo, que es que hoy en día se tienden a implantar tallas menores de lo que se suele recomendar en una primera fase de cálculo. Y además, también debido a esta tendencia a reducir las tallas, se reduce igualmente esa compresión que la lente tiende a tener, con lo cual eso podría suponer un sesgo en la limitación de la medida de los ángulos posoperatorios. Con lo cual, como conclusiones, y ya para terminar, las estructuras angulares medidas, en concreto el ACA, el ángulo iliocorneal, en los dos cuadrantes y a las dos distancias del espolón tienden a disminuir tras el implante de la lente ICL.
pero es cierto que durante el seguimiento de un mes estos valores van a permanecer constantes. Conocido el BOL o definida esta distancia entre la lente y el endotelio, vemos que su valor tiende a aumentar durante ese mes posoperatorio y además se correlaciona fuertemente con todos los valores biométricos preoperatorios estudiados de la cámara anterior y con el valor posoperatorio de los ángulos y de las estructuras ileocorneales. Vemos también, con las fórmulas de predicción, que es posible predecir esta distancia y el valor de los ángulos, tanto en el cuadrante nasal como en el temporal, mediante esas fórmulas de predicción desarrolladas con una fiabilidad elevada. Las fórmulas publicadas por otros autores no aportan mayor precisión en el cálculo de la talla correcta de la lente ICL, y el calculador online es el que nos ofrece mejores resultados junto con el criterio del cirujano. Y para terminar, la última conclusión es que el correcto posicionamiento de la lente podría ser determinado por esos valores de gap debido a las fuertes correlaciones que tiene esta variable con todas las variables biométricas preoperatorias y posoperatorias. Además, el correcto sizing o tamaño de la lente va a quedar descrito muy bien mediante estos valores posoperatorios y la variación de los ángulos ileocorneales. La estrecha relación de estos con otras variables preoperatorias y el valor de gap lo van a posicionar como valores determinantes y unívocos en la definición correcta del tamaño de la lente ICL. Como decía Alfredo al principio, al final esta parte de investigación o realizar una tesis doctoral genera una serie de evidencia científica, en mi caso este paper, otro que me comunicaron la semana pasada que se va a publicar y otro que tenemos todavía en revisión. Sabéis que publicar hoy en día es bastante complejo, lo vamos a dejar ahí, es complicado, con lo cual es siempre, bueno, cuando uno realiza un trabajo y publican una parte de él, pues siempre es un motivo de alegría y, por supuesto, también aportaciones científicas en muchos congresos, etc. Con lo cual, con esto termino. Le he metido turbo, siento que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero quedo abierto a que me preguntéis lo que necesitéis y las dudas que tengáis.